Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener rápidamente un pequeño devocional y por ahí les van a repartir un bosquejo. La idea es que nos vayamos rápido, ustedes vayan llenando el bosquejo y ya lo puedan meditar en su casa o más adelante para que lo vayan llenando. Así que las respuestas van a ir apareciendo en la pantalla. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el Salmo 19, de los versículos del 7 al 14. Salmo 19, del 7 al 14. Y vamos a disponernos para leer todos juntos este pasaje, ¿verdad? Entonces, si le hace falta una pluma, levante su mano y a lo mejor por ahí le podemos proporcionar una pluma también. Ok, vamos a leerlo todos juntos, va a aparecer acá en la pantalla. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios, te damos gracias porque estás con nosotros. Ayúdanos a poder aplicar tu palabra a nuestra vida. Danos, Señor, el entendimiento para saber lo que tú nos hablas el día de hoy. Queremos escucharte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Mire, a través de este pasaje podemos ver que el tiempo de calidad que pasamos con Dios se refleja en las decisiones de todos los días. El tiempo de calidad que pasamos con Dios se refleja en nuestras ganas y en la actitud también de venir y congregarnos. Porque la grandeza de Dios en su presencia, y su presencia es importante. La grandeza de la palabra de Dios nos redarguye, nos transforma, nos ayuda a poner orden en nuestra vida y nos ayuda a poder entender y aplicar lo que Dios nos está diciendo. Dios es grande, ¿verdad? Amén. Dios es grande, pero no por eso, porque sea grande, su alimento nos va a sostener 1 o 2 semanas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces leemos la Biblia, nos congregamos, estudiamos un día y pasan muchos días sin que lo volvamos a hacer. Aunque Dios sea grande, el alimento que necesitamos es de varias veces al día. Necesitamos alimentarnos de Dios todos los días y dejar que su grandeza nos haga comprender lo mucho que lo necesitamos. Así es que vamos a la vuelta de su bosquejo y vamos a llenar ahí los espacios en blanco. No sé si ya se acabaron, ¿ya todos tienen? ¿Sí? Muy bien, entonces, primero que nada, la primera enseñanza tiene que ver con la palabra de Dios transforma. Ahí sí le podemos dar una más. Eso. Ok, entonces la palabra de Dios transforma. ¿Sí? Lo dice en los versículos del 7 al 9. La que sigue, por favor. Transforma radicalmente tu alma. ¿Sí? Ahí en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Un cambio total, un cambio radical. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hoy y todos los días. La palabra de Dios transforma y transforma radicalmente nuestra alma. La siguiente, por favor. Ya lo leímos. La siguiente.
Transforma también lo simple en algo sabio, ¿sí? Nuestro ser, la palabra de Dios transforma mi simpleza en sabiduría. Entiéndase simple lo que no entiendo, lo que hago mal incluso. ¿Ok? La que sigue. Entonces dice el versículo 7, la segunda parte, sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. La que sigue, por favor. ¿Ok? La palabra de Dios también transforma lo monótono en gozo. Lo que quizá está así sin sentido, en gozo. ¿Ok? La palabra de Dios transforma lo monótono en gozo. La siguiente. Dice la primera parte del versículo 8, las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Cuando descubrimos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, hay un flujo de alegría, un flujo de gozo que siempre va con nosotros. La que sigue, por favor, Nelson. La palabra de Dios también transforma en nueva realidad lo que no funciona o lo que ya está podrido, ¿sí? La palabra de Dios transforma en nueva realidad lo podrido. Dejamos atrás al pecado para enfocarnos en la vida nueva que el Señor Jesús nos da. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos con la que sigue. La segunda parte del versículo 8 del Salmo 19 dice, los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Y usted y yo necesitamos estar enfocados en enseñarles a los demás el camino correcto que debemos seguir. Vamos con la que sigue. También la palabra de Dios transforma lo perverso en santo, ¿sí? Lo que antes estaba enfocado en la maldad, ahora nos esforzamos por vivir en santidad. Y a veces no nos gusta reconocer que fuimos perversos o que a veces nos comportamos de una manera perversa que no honra y glorifica a Dios. Entonces, la palabra de Dios hace ese cambio. Dice el versículo 9, la primera parte, ahí en la siguiente, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, me purifica. Mientras yo permanezca en Cristo, el Señor me va a estar purificando. Mientras yo permanezca en Él, Él siempre quiere estar conmigo, Él siempre va a estar conmigo. Pero aquí la clave es que yo permanezca en Él. Vamos con la que sigue. Y la palabra de Dios transforma nuestra vida con su verdadera justicia, ¿sí? Se hace justicia al hablar la verdad. Hacemos justicia, practicamos la justicia cuando hablamos la verdad. A veces no nos gusta que las demás personas sean injustos. Bueno, uno tiene que empezar por ser justos hablando la verdad. Verdades a medias no son verdades. Verdades mochas no son verdades. Y uno tiene que aprender a ser sincero con Dios primeramente y también con los demás. Vamos con la que sigue. Ahí en la segunda parte del versículo 9 dice, las decisiones del Señor son siempre justas, todas ellas son correctas. Lo que Dios hace, lo que Dios decide, lo que Dios nos da es para nuestro bien. Vamos adelante con el segundo punto. La palabra de Dios es satisfacción, o sea, nos llena, nos satisface. Usted y yo necesitamos aprender a comernos un pedazo de Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Un pedazo de Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche. La palabra de Dios nos es satisfacción para nuestra vida. Vamos con la que sigue. Satisface más de lo que podemos comprar. Mucha gente quiere la tarjeta color negro, sin límite de crédito, ¿verdad? Para comprar y comprar y comprar. Y después andan llorar y llorar y llorar. Primero comprar y comprar y comprar y luego llorar y llorar y llorar porque no pueden pagar. Mucha gente así está. Sin embargo, la palabra de Dios satisface más de lo que podamos comprar. Vamos a leer el versículo 10 que está ahí. Dice, sus enseñanzas valen más que el oro puro. La palabra de Dios vale más que el oro puro. La siguiente. También la palabra de Dios satisface más de lo que podamos probar.
el gusto es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado, ¿sí o no? El sentido del gusto es algo maravilloso que Dios nos ha dado, ¿sí? O sea, miles de sabores y de detalles que nuestro paladar puede probar. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es, la comida, todo. Pero la palabra de Dios satisface más de lo que podamos probar. Dice la segunda parte del versículo 10. Son más dulces que la miel recién salida del panal, hablando de los mandamientos de nuestro Dios. La que sigue, por favor. También la palabra de Dios satisface más que cualquier otro premio. La palabra de Dios satisface más de lo que podamos anhelar, ¿verdad? Dios conoce nuestros anhelos, Dios sabe lo que queremos, pero la palabra del Señor, cuando la obedecemos, nos llena, nos satisface, ¿verdad? Y lo vemos mejor que el premio que usted quiere o lo que usted anhela en su corazón. Vamos a leer el versículo 11. Dice: Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. Amén. Entonces, dejemos que la palabra de Dios sea esa buena satisfacción. Vamos con la que sigue, por favor. Número 3. La palabra de Dios también nos ubica, aparte de que nos satisface, aparte de que nos transforma, también la Biblia nos ubica en quiénes somos, qué tenemos que hacer, hacia dónde vamos, dónde estamos, qué necesitamos hacer. ¿Ok? La que sigue. Nos ubica a reconocer nuestros errores. Y es ahí a veces un escalón demasiado grande que no queremos tomar. ¿Sí? Una piedra quizá demasiado alta a la que no nos queremos subir. ¿Sí? O una decisión que nos cuesta tomar, reconocer nuestros errores. Los queremos maquillar, los queremos decir con palabras bonitas, pero es que no, es que... Y le damos vuelta al asunto cuando, pues sí, la regué, perdón, ¿verdad? Yo hice mal y tan. Entonces, a veces tenemos conversaciones tan largas por no decir, perdón, mi culpa. ¿Sí? O conversaciones tan largas por días por no decir, perdón, mi error. Vamos con la que sigue. Dice el versículo 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Hasta de eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname de mis errores, de mis pecados que conscientemente hice y de los que inconscientemente también cometí. Vamos con la que sigue. También la palabra de Dios nos ubica a vivir en integridad. ¿Verdad? Integridad es ser la misma persona, aquí adentro, allá afuera, en lo oscuro, en la luz, en el trabajo, en la casa, donde quiera, mientras camino, mientras manejo. Eso es ser íntegro, ser la misma persona, la persona que Dios quiere que yo sea. Vamos con la siguiente. Dice el versículo 13, protégeme de la soberbia, no dejes que gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él nos guarde esas cosas que nos desvían de obedecer a Dios. La que sigue, por favor. Y la palabra de Dios también nos ubica para que nuestras palabras sean bendición. Dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La que sigue, por favor. En esta versión dice, Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva, deseo que te complazcas en todo lo que digo y pienso. Entonces, Dios quiere guiarnos para que su palabra, la palabra de Dios, en verdad nos transforme, nos llene de satisfacción y nos ubique también. Y el Señor nos desafía, vamos con la siguiente, para aplicar con fidelidad la palabra de Dios para que podamos experimentar su grandeza, ¿verdad? Si yo no he podido experimentar la grandeza de Dios y de su palabra, quizás sea porque no estoy aplicándola con fidelidad a mi vida. La puedo saber,
Puedo saber lo que dice el Salmo 1, el Salmo 23, Juan 3:16, 1 Juan 4:8, Romanos 5:8, 5:1, Romanos 3:23, 6:23, Hechos 4:12 y así. Puedo saber lo que la Biblia dice, pero necesito pedirle a Dios sabiduría para aplicarla y de esa manera conocer la grandeza de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Muchas gracias te damos por la grandeza de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a poder aplicar esta enseñanza a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos y ayúdanos a hacerte siempre, siempre fieles. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.